Amigos y amigas, bienvenidos a su canal Historia Tours. El día de hoy voy a demostrar con la Biblia en la mano que el ministro Alex Serrato está equivocado en cuanto a su posición hacia la doctrina trinitaria. Dice que no, que todo eso es unicidad, y para ello voy a utilizar un video que él subió el 29 de julio de este año 2023, que se llama Ministro Pentecostal explica magistralmente la unicidad de Dios en el bautismo de Jesús. Bueno, pues vamos a ver, vamos a revisar lo que dice este pastor, que para mí está equivocado. Dice, vamos a suponer que el argumento sea un Dios, tres personas divinas. Una de las reglas de la exégesis nos dice que nosotros no podemos hacer un versículo doctrina. Claro, aquí también decimos una golondrina no hace primavera. Tenemos que demostrar varios versículos y esos versículos nos tienen que servir de contexto. Exacto. El contexto es importante, todo lo que está pasando alrededor. Pero el contexto debe ser literalidad de lo que yo estoy diciendo. Si yo digo que Mateo 3:16 en adelante muestra a tres personas divinas, debo tener un solo verso que diga que hay un solo Dios con tres personas. No hay un versículo, hay muchos versículos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no los hay, pero en el Nuevo hay no uno, sino muchos. Aquí los voy a leer todos. Por lo menos, en Mateo 3:6 en adelante, no me sirve enseñar que un Dios en tres personas si no tengo el contexto. Exacto, lo vamos a hacer y viendo el contexto. Ahora la Biblia es clara y nos dice que Dios es uno, que no hay otro además que Él, y ese es el Dios, y ese es el Padre. Ahí es donde discrepamos. Pablo dice, para nosotros que hay un solo Dios, el Padre. Exacto. Un Dios y el Padre, el cual es sobre todo, entre todos solamente hay un Dios, el cual es el Padre, y eso nos dice literalmente la Escritura. Menciona Deuteronomio 6:4, dice que Dios es uno, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35 y 39, dice, ese Dios es arriba, abajo en la tierra, y no hay otro. Ahí está, no hay otro. Nosotros, los trinitarios, también pensamos que hay un solo Dios nada más. Y usted agrega, eso no está aquí en la Biblia, usted agrega, además de Él, ese es el Padre. Dice, Deuteronomio 32:6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él el Padre que te crió? Y Él te hizo y te estableció, entonces Jehová es el Padre. Aquí tenemos que ver el contexto. Este Padre, Yahvé, ¿de quién es Padre? Pues es Padre del pueblo de Israel, no de Jesús de Nazaret. Dice Isaías 37:16, Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Y el verso 20 nos dice que Yahvé es solo Yahvé. Además dice Isaías 63:16, Isaías 64:8, que ese solo Dios y que ese solo Yahvé es el Padre y que no hay otro además de Él. Bueno, así podemos seguir enumerando todo lo que dice el ministro Alexander Serrato. Dice Isaías 64:8, ahora pues Yahvé, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos formaste así, que obran tus manos sobre nosotros. Pero ¿quién lo está diciendo eso? El pueblo de Israel. Dice él, Alexander Serrato. Entonces ahí podríamos decir y podemos mostrar que lo que predica la Trinidad en base a este verso es completamente falso. Dice, hasta ahí voy bien, hermanos, se lo dice a uno que está hablando por teléfono. Sí, amén, amén. Dice, bueno, entonces ahorita habéis lo demostrado ese concepto, vamos a demostrar un segundo concepto. Dice, usted hasta este momento, lo que ha demostrado ministro Alexander Serrato, es que Yahvé
Yahvé, el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Ese es el Padre de Israel. Yahvé es el Padre de Israel. Usted jamás demostró que Yahvé fuera el Padre de Jesús de Nazaret, que es lo que dice la Trinidad. Nosotros creemos que Dios es uno solo. Sí, pero en tres personas. La primera persona es Dios Padre, que es Yahvé. Y usted, en el Antiguo Testamento, que para los judíos, los hebreos, o como usted quiera llamarle, lo dice aquí en la Biblia hebrea perfectamente, que es el Tanaj, y las escrituras hebreas, las escrituras judías, los textos sagrados de los judíos, dice que Yahvé es un solo Dios, es indivisible. Lo que usted dijo es correcto, pero es correcto para el judaísmo, no es correcto para el cristianismo. Si usted se dice cristiano, entonces no puede seguir el concepto del Antiguo Testamento para nosotros, que para ellos no es el Antiguo Testamento, no es el Antiguo Pacto. Por eso tenemos un nuevo pacto con Jesús de Nazaret, con el Cristo, con el Mesías. Con él lo tenemos, con la segunda persona de la Trinidad. Entonces, si usted piensa que Yahvé es un solo Dios, que es indivisible, entonces usted no pertenece al cristianismo, usted pertenece al judaísmo. Son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron, pero vamos a ver cómo. Dice, entonces le digo, usted no demostró que Yahvé es el Padre de Jesús de Nazaret. Ahora, dice, vamos a demostrar un segundo concepto. Resulta que el que se está bautizando según la Biblia, no. Usted está diciendo que el que se bautiza no es Jesús de Nazaret, es Yahvé. Eso lo dice usted, no lo dice la Biblia. Dice, aquel que es uno, porque no hay otro además de él, no hay otro semejante a él, ese es el Padre. El que se está bautizando es Yahvé del Antiguo Testamento y lo podemos mirar en varios textos. Eso lo vamos a ver precisamente ahorita en este video. Vamos a mirarlo en el capítulo 2 del libro de Mateo del verso 1. Dice, cuando Jesús nació, fueron unos magos a preguntar dónde estaba el rey de los judíos. A ver, lo voy a leer. Es Mateo, capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judá, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, sabemos que eran sabios, algunos agregan que son reyes, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente y hemos venido a adorarle. Y entonces ahí usted automáticamente dice, ¿quién es el rey de Israel? Pero eso que está haciendo usted se llama sacar los versículos fuera de contexto. Así se llama. Usted está citando fuera de contexto. Y entonces dice, bueno, ¿quién es el rey de los judíos? Vamos, Isaías 33, 22, Isaías 41, 21, Isaías 44, 6. Y eso quiere decir que el que está siendo bautizado no es Jesús, es Yahvé. Jesús es Yahvé. Entonces, como dice usted, muéstreme un versículo. No se lo estoy pidiendo en el Antiguo Testamento porque no está, porque ahí todavía no había nacido Jesús de Nazaret. Se lo pido del Nuevo Testamento, donde hay un versículo que diga que Jesús de Nazaret es Yahvé. No lo hay. No lo hay, ministro Cerrato, así de fácil. Entonces, usted cortó, es decir, sacó de contexto hasta donde leí, hasta el versículo 2 del Evangelio de Mateo, y a usted lo que le faltó, y que lo hizo a propósito para que encajara perfectamente Isaías 33, 22 y siguientes. Entonces vamos a leer el versículo número 3 del capítulo 2 de Mateo. Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque el que era el rey de los judíos en ese momento era Herodes el Grande. Y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer, y ahí está el Cristo. La pregunta estaba mal hecha por los magos. Por los magos que vieron la estrella en el oriente, estaba mal hecha. Y ellos preguntaron dónde ha nacido el rey de los judíos.
Pero sabedor Herodes, porque Herodes era judío y era el rey de los judíos en ese momento, lo que le preguntó a sus consejeros: oiga, ¿dónde debe nacer el Cristo? Y se lo repito, eso es el final del versículo 4. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Por lo tanto, si usted se está basando que Jesús es Yahvé en el Evangelio de Mateo capítulo 2 versículo 3, el versículo 4 lo está señalando a usted como mentiroso. Usted está sacando fuera de contexto lo que está diciendo el capítulo 4. O sea, entonces no corresponde. En primera, lo que hizo usted demostrar que con los versículos del Antiguo Testamento y del Tanaj judío, está demostrando que Yahvé es padre de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo judío. Eso es lo que usted demostró. En el segundo concepto, lo que usted está demostrando, que Jesús es Yahvé, pues no lo demuestra, porque el versículo 4 contradice lo que usted está diciendo. Usted sacó de contexto el versículo número 4. Por lo tanto, su propuesta de hipótesis, su propuesta de doctrina, que no existe la Trinidad, es falsa. Le voy a poner por qué. ¿Dónde está mencionado Dios Padre? Son el Nuevo Testamento. La carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 23. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre. Ahí no está diciendo el Padre. Dios Padre es la primera persona de la Trinidad, y del Señor Jesucristo se está mencionando la segunda persona de la Trinidad. Como dice usted, un versículo no hace doctrina, pero vamos al segundo. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Colosenses 3:16. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, su tesis, su propuesta de doctrina de decir que el que se está bautizando es Yahvé, porque Jesús es Yahvé, ya vimos que es errónea, está equivocada. Y aquí le estoy demostrando con varios versículos que son dos personas de la Trinidad, y que no es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como dioses separados. Son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ellos conforman un solo Dios, que es lo que está concordando con lo que dijimos con el judaísmo. Pero en el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. Señor Alex Cerrato, vamos a seguir. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Está saludando en nombre de la primera persona, que es Dios Padre, y en la segunda, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 1 y 2. Capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegido según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. Al principio está diciendo presencia de Dios y al final con la sangre de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, repitiendo lo que está en Mateo 3:16, que esa voz del cielo, no dice usted que porque es el mismo Yahvé que está en el cuerpo de Jesús y que él mismo dice esa voz. No, aquí lo está referenciando que esa voz es Dios Padre, Yahvé. Segunda de Juan,
Sea a vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en amor y en verdad. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Y además, o sea, ahorita tengo los demás versículos, los voy a seguir leyendo sobre el Hijo de Dios y sobre el Espíritu Santo. Como todos ustedes saben, y pues me imagino que usted también, ministro Alex Serrato, voy a citar lo que todos conocemos, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez voy a repetir este pasaje porque es muy importante. Es antes del nacimiento de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Está hablando de Dios. ¿Quién es Dios? Yahvé. ¿Quién es su Hijo? Está diciendo que es el unigénito. O sea, no hay uno nada más, solo es un Hijo. ¿Y quién es ese? Es Jesús de Nazaret. Juan 3:16 le está repitiendo a usted, señor ministro Alex Serrato, que son dos personas, Yahvé, Dios Padre, y Jesucristo, Dios Hijo. Ahora, su propuesta de doctrina, pues es falsa, porque tiene varias inconsistencias. Veamos, la primera. Cuando Jesús fue a orar al Monte de los Olivos, es Lucas capítulo 22, versículo 41. Y se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra, pues que serán unos 10 metros. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, no hago mi voluntad, sino la tuya. ¿Se está hablando a sí mismo? O sea, él está orando, está arrodillado en Getsemaní, en el huerto de los olivos, pidiéndose a sí mismo, diciendo, Padre, si quieres no hago mi voluntad, sino la tuya. Entonces no es la misma persona, son dos personas diferentes que están representando a Dios. Dios es un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios, como está dicho en el judaísmo, es un solo Dios con tres personas. Ahorita vamos con el Hijo de Dios. Luego, la otra inconsistencia, Lucas capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 34, y Jesús decía, Padre, no saben lo que hace. Entonces él pudo haberlos perdonado en ese momento. Si hubiera sido Yahvé, si Yahvé hubiera sido Jesús, entonces les hubiera dicho ahí, los perdono. No era necesario que Jesús de Nazaret dijera, perdónalos, Padre, no saben lo que hace. ¿Por qué está diciendo eso? Porque no es la misma persona, porque son personas diferentes, señor Serrato. Ahora, en Juan, capítulo 20, versículo 16, ya cuando Jesús había resucitado, Jesús le dijo, María, o sea, le gritó a María. Volviéndose ella le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Entonces no es el mismo, no son la misma persona. Son Jesús de Nazaret, que va a subir al Padre con Yahvé, son dos, Dios Hijo, Dios Padre. Dice, no he subido al Padre, ve con mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús de Nazaret está llamando Dios a Yahvé. Ahora, vamos qué versículos dicen del Hijo de Dios. Usted dice que no, que yo le presente un versículo, no, ya le he presentado muchísimo y le voy a seguir presentando más, ministro Alex Serrato. Vámonos a Mateo, capítulo 4, versículo 3. Y vino el tentador, ¿quién es? Satanás, el demonio. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Se lo está reconociendo el demonio, que él es hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Jesús de Nazaret. No le está diciendo Dios, oye Dios, convierte esas piedras en pan. No,
porque Jesús de Nazaret es la segunda persona de la Trinidad y le está diciendo, convierte, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y el capítulo 4 también, versículo 6, y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, echa abajo, lánzate, echa abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos se sostendrán para que no tropieces tu pie con piedra. Si tú eres hijo de Dios, se lo está diciendo Satanás. Y luego, capítulo de Mateo, capítulo 8, versículo 29, también están hablando los demonios. Y ellos clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo vuelve a repetir. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. No le estaban diciendo Yahvé, no le estaban diciendo Dios, le estaban diciendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Usted quiere negarla, pero ya le dije, usted, el Padre que presenta en el Antiguo Testamento es el Padre del pueblo de Israel, no del Padre de Jesús de Nazaret. Yo estoy hablando del Padre de Jesús de Nazaret, como lo que vemos aquí, Dios Padre. Y ahora estoy mencionando a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús de Nazaret. Dice Mateo capítulo 26, versículo 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la misión de Jesús de Nazaret. Es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Mateo 27, versículo 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Es la segunda persona, ministro Cerrato. Mateo capítulo 27, versículo 43, confío en Dios, libérenle ahora si quieren, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús de Nazaret? Soy el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. ¿Qué están diciendo los apóstoles? ¿Qué está diciendo el pueblo de Israel acerca de Jesús de Nazaret? Lo está señalando como el Hijo de Dios, no lo está señalando como Yahvé. Mateo capítulo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Cristo. Todo lo que va a relatar Marcos en el capítulo 1, versículo 1, dice, principio del Evangelio del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir Evangelio? Las buenas noticias. Lo va a poner en frase actual. Principio de las buenas noticias de Jesús el Mesías, Hijo de Dios. Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios y Satanás están reconociendo que es el Hijo de Dios, no que es Yahvé. Marcos 15:39, y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar había expirado, dijo así, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35, respondiendo el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La tercera persona de la Trinidad aquí es mencionada. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Quién es el Altísimo? Yahvé. Yahvé es el Altísimo. Por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Abraham, hijo de Dios. Se está refiriendo a la genealogía de Jesús de Nazaret. Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo, en la tentación, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Lucas 4:41. También salieron demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprimía y no les dejaba de hablar porque sabían que era el Cristo. No era Yahvé, era el Cristo, porque el versículo que usted
se basa, usted lo sacó de contexto. No dejó terminar el versículo número 4 del capítulo 2 de Mateo, donde echa por tierra lo que tú está diciendo de que Jesús es Yahvé. Eso es una de las mentiras más grandes. Juan 1:34, y yo le vi, estaba hablando Juan el Bautista, perdón, Juan el Apóstol, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, hasta aquí hemos hablado del Hijo de Dios. Yo creo que son bastantes versículos, ministro Alex Cerrato, para decir que esto no es cierto, que la Trinidad no existe. La Trinidad existe en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está replegado de estos nombres: Dios Padre, Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Ahora vamos a mencionar al Espíritu Santo. Dice Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María su madre con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya sabemos que es Yahvé el Dios Padre, pero aquí el que está actuando es directamente Dios en la personalidad del Espíritu Santo, y está engendrando en María a Jesús de Nazaret. Mateo 1:20, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Repito, Dios está actuando directamente en María, concibiéndola, pero por medio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mateo 12:32, a cualquiera que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Entonces, aquí estamos demostrando, no con un versículo, ministro Cerrato, sino con muchos versículos de la Trinidad. La Santísima Trinidad es a partir de que el ángel San Gabriel le avisa a María que va a concebir al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. En ese momento, Dios se manifiesta a los seres humanos, a su iglesia, se manifiesta como tres personas. Es un solo Dios. Aquí no estamos discutiendo si es uno, si pondrás un Dios delante de mí, o que está en el cielo, que está en la tierra, debajo de las aguas. Aquí es un solo Dios. Los trinitarios decimos que hay un solo Dios, sí, pero en tres personas. ¿Cómo se manifiesta? En el cielo, que es Dios Padre. Ya le leí muchos versículos, puede usted checar en su Biblia. Yo tengo todas las Biblias que usted quiera ver, inclusive tengo para el hebreo tengo el texto masorético, y tengo también tengo los textos hebreos traducidos al griego. Tengo la Septuaginta también, que procede del año 200 antes de Cristo, porque el texto masorético se basa en el códice de Leningrado y el códice Alepo, que proceden del siglo IX, es decir, son de hace poquito, de hace menos de 500 años. El Septuaginta ya tiene 2423 años, de ahí lo podemos consultar. Y los códices en griego también los tengo los originales, tengo la versión Alan Nestlé. ¿Dónde está mi versión Alan Nestlé? Aquí, lo que ustedes deseen consultar, aquí lo podemos ver. Yo no bajo de internet, yo soy investigador bíblico, procedo del siglo XX. Aquí me menciona en este texto crítico en Nestlé Alan, que es el que usan todos.
y me va mencionando no solo el códice donde está, el códice de donde está me está indicando, puede ser el códice sinaítico, el códice vaticano, todos los papiros que han sido posteriores a estos códigos, dónde están, qué dicen y qué variantes tiene el texto griego. Ahí también lo podemos checar, ministro Alex Serrato. También lo podemos checar en griego, como usted quiera, porque tanto en griego como en hebreo como en español, nuestra Biblia, que ya se la mostré, porque no es que esa Biblia no, esa Biblia eso, no. Yo estoy usando la famosa Reina Valera. Y la Biblia que usted utilice dice los versículos exactamente como yo los mencioné, demostrando que usted está mintiendo, usted no está demostrando en el primer concepto, como usted le llama, que Yahvé es el Padre de todos. Sí, es el Padre de todos, pero está mencionado como el Padre de Israel. Vuelvo a repetir, en este libro, que también podemos mostrar, está en hebreo y está su traducción al español. Aquí está exactamente la Torá, los Nevi'im, los Ketubim, y están en hebreo, como está en el texto masorético, y está en español. O sea, como usted quiera revisarlo. Yo ahí se los dejo. Yo ahí se les dejo, pero usted le menciono que usted está mintiendo. Todo lo que presentó en el primer concepto, está usted demostrando que Yahvé es el Padre del pueblo hebreo. Y está falseando, está sacando de contexto en Mateo capítulo 2, versículo 3, está diciendo, ¿quién es el rey de Israel? Y ahí sí usted empieza a decir sobre el Antiguo Testamento que el rey de Israel efectivamente es Yahvé. Pero usted está omitiendo el versículo 4, donde dice la pregunta correcta que está haciendo Herodes, porque Herodes en ese momento era el rey de los judíos, era el rey de Israel. Entonces, dice ahí, ¿dónde nacerá el Cristo? Se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad. Pues bien, cualquier duda que tenga, vuélvase a poner mi video. Ahí puede encontrar las respuestas a lo que usted siempre ha ocultado y se ha opuesto, porque usted se ha puesto una banda que lo ha cegado, y puedo decir correctamente que usted es un ciego guía de ciegos, y que la Trinidad es bíblica, demostrada en el Antiguo Testamento, y no un versículo, como dice usted. Un versículo no hace doctrinas. Creo que me ha mencionado más de 50, 60 o 70 versículos que coinciden en la existencia de la persona de la Trinidad, la primera persona, que es Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús de Nazaret, y Dios Espíritu Santo. Pues bien, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanme, denme like, no olviden suscribirse a este canal Historia Tours. Yo soy el ingeniero Leoncio Ruiz de la Garza. Hasta la próxima, amigos.